Hola a todos, gracias por volver a mi canal. Si estás viendo este video, quizá el destino quiso que nos encontráramos justo en este momento, porque hoy voy a contarte una historia que nunca antes había revelado. Una historia que comenzó durante mi viaje al sur, y que hasta ahora cada vez que la recuerdo aún me provoca escalofríos. Viajé al sur inicialmente para resolver algunos asuntos personales, un viaje que parecía sencillo y tranquilo. Pero ya saben cómo es la vida, cuanto más crees que todo estará en calma, más te arrastra hacia giros inesperados. Allí, entre callejones antiguos impregnados con el olor de la lluvia y letreros desgastados por el tiempo, me encontré de nuevo con alguien muy especial. Alguien que quizás ya han adivinado: Adam. Adam no es un nombre desconocido para mí. Él fue quien me ayudó una vez a buscar a Huyen, la chica que desapareció sin decir una sola palabra, dejando tras de sí un misterio enorme. Adam y yo ya habíamos trabajado juntos antes hombro a hombro, y también habíamos estado en lados opuestos. Es el tipo de persona que no confía fácilmente en nadie, y tampoco permite que cualquiera entre en su mundo. Pero esta vez tenía que verlo porque el pasado aún no había terminado. Y algo estaba regresando para ajustar cuentas. Ha pasado mucho tiempo desde aquella visita de Adam y Tuvi a la casa de Huyen. Desde yo no hemos vuelto a reunirnos. El tiempo arrastró a cada uno de nosotros por rumbos distintos, dejando atrás historias inconclusas y recuerdos que parecían haber quedado dormidos. Pero hoy, después de regresar con Huyen de un largo viaje al sur, todos esos momentos volvieron a mi memoria con una claridad sorprendente. Esta mañana me senté en el porche de la casa donde los primeros rayos de sol caían suavemente sobre el viejo tejado. El viento llevaba consigo el olor de la tierra de los árboles y ese aroma familiar que solo el hogar puede tener. Tras una travesía llena de desafíos y cansancio, comprendí que lo más valioso no son los lugares a los que uno llega, sino las personas que caminan con nosotros a lo largo del camino. Recordé muy bien el instante en que volví a ver a Adam. Fue un momento aparentemente sencillo pero cargado de emoción, como reencontrarse con una parte de la juventud que creíamos perdida. Él seguía siendo el mismo, ojos azules profundos, sonrisa sincera. Cuando caminamos el uno hacia el otro, ninguno habló al principio. Solo nos dimos un largo abrazo firme y silencioso, pero lleno de significado. No fue solo el abrazo de dos amigos. Fue un agradecimiento silencioso por el pasado compartido, por las pruebas superadas y por la certeza de que, pese a la distancia, nunca nos habíamos perdido de verdad. Ahora, sentado aquí recordando todo, entiendo que hay amigos que no necesitan verse a menudo ni usar demasiadas palabras. Basta un reencuentro para que cualquier distancia desaparezca. Y presentí en aquel instante que nuestro viaje apenas acababa de comenzar. Aquella mañana el cielo del sur aún estaba cubierto por una niebla fría. Después de una larga noche de pensamiento, decidí hacer las maletas y regresar al norte. Los días que pasé aquí me habían dado tantas experiencias que quizá tardaría mucho en poder ponerlas en palabras. Todo se enredaba en mi mente como un sueño inacabado. Emprendí el camino solo con el corazón cargado de pensamientos que ni yo mismo entendía. Solo sabía que este lugar había despertado en mí algo muy antiguo, muy profundo. El camino desde el pequeño pueblo hasta la carretera nacional era familiar, pero aún así hacía que uno se sintiera triste cada vez que se alejaba de él. A ambos lados del camino, las hileras de árboles de caucho se extendían como hasta el infinito, silenciosas, como si quisieran retener los pasos de quien parte. A lo lejos, las casas sencillas se acurrucaban bajo las hileras de bambú tranquilas y pacíficas, como si nunca hubieran conocido las prisas del mundo exterior. Caminé un tramo antes de tomar el autobús solo para darle tiempo a mi corazón de aquietarse.
Al llegar a la pequeña intersección que llevaba a la aldea antigua, me detuve sin querer. Allí había un camino de tierra desgastado por el tiempo, el camino que conducía a la casa de Adam. Lo había recorrido incontables veces, pero hoy al verlo algo vibró extraño en mi interior. Era como si alguien detrás de mí me tocara suavemente el hombro y dijera, «Vuelve». Me quedé en silencio un buen rato. Se suponía que debía continuar. Ya había planeado marcharme de este lugar. Me había dicho a mí mismo que no debía dejar que los recuerdos me retuvieran. Y sobre todo, estaba convencido de que Adam ya se había marchado del sur hacía tiempo. Quizá había regresado al norte o viajado a algún lugar lejano, a un nuevo camino, como solía decir. Pensando así, me dispuse a seguir adelante, pero sin entender por qué mis pies giraron solos hacia aquel camino, como si mi corazón hubiera decidido por mí. El sendero hacia la casa de Adam era pequeño pero fácil de reconocer gracias a la valla de bambú rústica y las matas de flores silvestres moradas que crecían al borde del camino. Una brisa suave soplaba trayendo consigo el olor a tierra húmeda y una fragancia ligera de pomelo desde algún jardín cercano. Todo allí resultaba familiar, tan sereno que uno sentía como si el tiempo se hubiera detenido hacía mucho. Quizá este era el único lugar que aún conservaba intacta la forma del pasado. Avancé unos pasos más y vi la casa de madera aparecer detrás de la empalizada de bambú. El mismo tejado de metal desgastado, el mismo porche pequeño con una silla de madera apoyada en una columna. Nada parecía haber cambiado, excepto el corazón de las personas, pero la casa estaba demasiado silenciosa. No había risas ni el sonido intermitente de la guitarra que Adam solía tocar cuando le venía la inspiración. Suspiré. Quizá realmente se había marchado. Me di vuelta para irme, pero de pronto escuché un ruido detrás del huerto, el sonido constante de una azada golpeando la tierra. Me quedé inmóvil. ¿Era el viento o una persona? Miré hacia atrás de la casa y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Bajo la luz suave de la mañana había una figura inclinada entre los surcos de verduras verdes. Una figura alta de cabello rubio, un poco largo y despeinado, agachado, mientras trabajaba la tierra. Entrecerré los ojos, incapaz de creer lo que veía. Adam. Era Adam. Vivía aquí. Todavía estaba aquí. Seguía siendo él. Sencillo, callado y sereno como siempre. No lo llamé enseguida, me quedé quieto. Algo se atascó en mi garganta. Durante todo el camino hasta aquí nunca pensé que lo encontraría así. Pero la vida suele jugar con las personas. Los encuentros que realmente importan nunca llegan cuando los planeamos, sino cuando el corazón los necesita. Caminé despacio hacia el huerto. Adam pareció percibir que alguien se acercaba y alzó la cabeza. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras entre nosotros, solo una sorpresa compartida mezclada con una alegría difícil de nombrar. Los ojos azules de Adam se abrieron un poco, brillando con emoción. Dejó la azada a un lado y sonrió. «¿Eres realmente tú?», dijo con la voz ronca por la sorpresa. No respondí de inmediato, solo asentí y sonreí. Todos los años de distancia al final podían desvanecerse con una sola frase. Me di cuenta entonces, hay personas que uno no puede perder. Por mucho que te alejes, al final siempre regresas. No por el lugar, sino porque hay una parte de tu corazón que sigue esperando allí. Adam se acercó sin decir una palabra más. Nos abrazamos con fuerza como dos hombres que han pasado por días difíciles, que alguna vez compartieron lealtad y silencio en la amistad y que ahora se reencuentran después de demasiado tiempo. En ese abrazo estalló toda la alegría reprimida, la emoción. Y ese alivio profundo al saber que a pesar de la distancia y los Jian-hong-ku, seguimos siendo parte de la vida del otro. Nos sentamos en el escalón del porche donde la luz de la mañana caía en un tono dorado y tranquilo.
Adam me pasó un vaso de agua fresca y sonrió con cierto tono de broma. Pensé que ya te habías olvidado del camino hacia aquí. Solté una carcajada, una de esas risas sinceras que hacía tiempo no encontraba en mí. Si llegaras a olvidar este lugar, respondí, significaría que he olvidado también una parte de mi vida. Adam me miró con esa profundidad tranquila que siempre ha tenido en los ojos. Entonces dime, ¿esta vez has vuelto por qué? Guardé silencio unos segundos. Hay preguntas que pesan más de lo que parecen. No lo sé, admití. Solo sentí que tenía que regresar. Quizás porque nunca nos despedimos de verdad. Quizás porque quedaron cosas sin decir. O tal vez, simplemente porque te extrañaba. Adam asintió despacio con una mirada que mezclaba nostalgia y comprensión. Nadie vuelve a un lugar, dijo, si ya no queda nada allí para él. Miré hacia el pequeño huerto del jardín, sencillo y tranquilo pero lleno de recuerdos. Fue allí donde una vez creímos que la vida, por difícil que fuera, merecía la pena con la amistad verdadera a nuestro lado. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué sigues aquí? Creía que habías vuelto al norte. Adam sonrió levemente con una voz extrañamente serena. Siempre había pensado que para encontrar la paz tenía que irme lejos. Pero al final comprendí que la paz no es huir, sino tener el coraje de quedarme donde me dolía. Lo miré en silencio. En ese momento comprendí, no solo había sido yo el que necesitaba volver. Este reencuentro era algo que el destino había guardado para nosotros desde hace mucho tiempo. Esa tarde llegué a casa de Adam justo cuando el cielo se había puesto. Toda la ciudad parecía estar cubierta por una cálida capa de miel dorada. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a mi mejor amigo? Quizás desde que me fui del norte para ganarme la vida. No avisé. No quería que me preguntaran ni me dieran curiosidad cuando no sabía cómo explicarlo todo. Adam me vio de pie frente a la puerta con los ojos abiertos de sorpresa. Entonces, sin decir palabras, salió corriendo a abrazarme, dándome palmaditas en el hombro, como si temiera que desapareciera. Nos reímos, esa clase de risas que teníamos después de tanto tiempo juntos, cálidas y amargas a la vez. Sin hacer preguntas de inmediato, Adam simplemente me dijo que fuera al motel. Cuando llegamos al mercado de la tarde, salió disparado diciendo que compraría algo para su amigo. Entendí su personalidad, no era de los que hablan mucho, sino de los que son cariñosos. Así que esa noche la pequeña cocina estaba iluminada. 2 hombres estaban ocupados preparando una comida sencilla, huevos fritos, un tazón de sopa de repollo y un plato de cacahuetes tostados con ajo. Pero quizás lo mejor de esa comida fueron las risas. Después de tantos meses en lugares diferentes, sentarnos juntos, todavía me resultaba familiar, como si nunca nos hubiéramos separado. Adam me sirvió una copa de vino, me miró significativamente y preguntó, «Pero, ¿por qué has venido de repente hasta aquí? No digas que me echas tanto de menos como para venir a visitarme». Sonreí levemente. Su ceño fruncido indicaba que sabía que algo me pasaba. Adam no era alguien fácil de engañar. «Si tienes algo que decir, dímelo. ¿Por qué me lo ocultas?». Dejé la copa de vino y guardé silencio unos segundos. Parecía que era hora de decir la verdad. Me fui al sur porque quería recuperar mi vieja moto. Adam se sorprendió. «¿Qué moto?». «El que perdiste hace unos años». «Ay, ¿cómo lo recuperaste?». Suspiré y empecé a contarlo. Recibí una llamada de un desconocido diciendo que había encontrado mi coche. Envió la foto, el número de chasis y la matrícula exactamente iguales. Dijo que el coche estaba en el almacén de pruebas esperando a su destinatario. Parecía razonable, yo era escéptico, pero una pequeña esperanza surgió en mi corazón. No era solo el coche. Eran tantos recuerdos, la juventud que me había acompañado por todos los caminos, testigo de las alegrías y las tristezas que había experimentado.
Así que hice las maletas y me fui al sur. Pero todo se derrumbó en una sola tarde. La comisaría a la que me envió la dirección resultó ser un edificio abandonado. El número de teléfono que usó no funcionaba. Solo entonces comprendí me habían engañado. Si hubiera venido más tarde lo habría perdido todo. Habían montado una escena sofisticada esperando a que cometiera un error. Pero por suerte, todavía estaba aquí para contarlo. Adán escuchó en silencio con los ojos llenos de pensamientos. De repente surgió la pregunta: «Entonces, ¿por qué no vas directo al norte?» Respondí lentamente porque me di cuenta de que este viaje tenía sentido. Todavía tenía algo que hacer. Le conté a Adán la promesa que le hice a Huyen, la chica que me pidió que fuera a quemar incienso para su padre en una tierra lejana. Fui, y de pie frente a esa tumba, de repente comprendí, hay viajes que no traen cosas materiales, pero a cambio te ayudan a encontrar el verdadero valor en tu corazón. Adán me miró largo rato. Luego sonrió. Sí, tu viaje valió la pena. Levanté mi copa de vino. Amargo, pero al final cálido. Adam sirvió más vino, pero esta vez no dijo nada. Sabía que hombres como nosotros rara vez necesitábamos hablar mucho. Bastaba con estar sentados uno al lado del otro para entenderlo. Afuera estaba completamente oscuro. El viento se colaba por la rendija de la puerta, trayendo la niebla y el primer frío de la temporada. De repente sentí que se me ablandaba el corazón, no tan pesado como cuando llegué. ¿Cuándo planeas volver al norte?, preguntó Adam en voz baja. Dudé. Sinceramente no lo sabía. Vine a recuperar mi coche. Pero resultó que encontré algo más. Algo que había dejado caer accidentalmente durante tanto tiempo, el amor humano, compartir esos momentos de paz que a veces no percibimos en nuestras vidas apresuradas. Todavía no lo sé, respondí en voz baja. Quizás necesito más tiempo para entender lo que realmente busco. Adam asintió. Lo entendía. Hay momentos en que la vida nos obliga a viajar, no para ir a algún sitio, sino para volver atrás y enfrentarnos a nosotros mismos. Este viaje fue igual para mí, parecía insignificante, pero resultó abrir otro camino. Recuerdo a Guyen, la chica que siempre fue fuerte, pero sus ojos estaban llenos de tantos sentimientos. Recuerdo el momento en que se secó las lágrimas al saber que había visitado la tumba de su padre. Recuerdo el agradecimiento entrecortado que no tuvo tiempo de pronunciar. De repente sentí un escozor en los ojos. «Hola, general». Adam rompió el silencio. «Quédese aquí conmigo unos días a partir de mañana. Todavía tengo muchas cosas que preguntarle». Reí. «Bueno, quédese. ¿Quién sabe? Mi viaje no ha terminado aquí. Quién sabe, todo acaba de empezar». Afuera la noche era profunda, pero en la pequeña casa aún había una luz extraña. No de la bombilla, sino de la sinceridad entre personas que aún saben apreciarse en una vida llena de mentiras. Y en ese momento comprendí, a veces la pérdida es solo una forma del destino de llevarnos a cosas más valiosas. Resulta que no todos los viajes necesitan un destino claro. Hay viajes siempre y cuando mantengamos el corazón intacto, así aunque regresemos con las manos vacías, no estaremos derrotados. Đã đi theo một người đàn ông khác và bỏ rơi anh đệ sau bao nhiêu năm. Tuy nhiên, sau những tháng ngày vất vả, người vợ của anh đệ biết rằng anh đệ đã trở về quê hương và đã có một người mới. Thì mụ ta đã ra một yêu cầu rất là vô lý dành cho anh đệ. Mụ ta muốn rằng anh đệ phải chia một nửa tài sản cho mình thì ta mới chấp nhận ly hôn.
Bởi vì chấp nhận ly hôn thì anh Đệ mới chính thức đến được với Huyền, vì họ thật sự yêu thương nhau. Họ muốn đến với nhau thì phải có kết hôn. Tuy nhiên bây giờ họ đang sống trong ngôi nhà cũ của anh Đệ, và hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa ổn định. Thì vợ cũ quay về và muốn anh Đệ bán ngôi nhà này và chia đôi tài sản với cô ta, thì cô ta mới đồng ý ly hôn. Sau đó thì Huyền cũng đã suy nghĩ và nói với anh Đệ rằng bây giờ họ sẽ trở về ngôi nhà cũ của Huyền với chồng cũ, vì người chồng cũ đang đi tù, và tạm thời họ có thể cùng nhau sinh sống tại ngôi nhà cũ của Huyền. Và sau này họ có thể bán ngôi nhà này đi để hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ cũ của anh Đệ. Vậy những diễn biến diễn ra tiếp theo như thế nào, hãy cùng đón xem nhé.